Capítulo 301. Final, daños y trabajo. Narración POF. Los vítores del fin de la guerra resonaron en los restos de Tierra Santa. Todo el lugar era un desastre, las fuerzas del gobierno mundial estaban aniquiladas y las de Enel estaban cansadas, muertas o gravemente heridas. Para los heridos, contaban con los mejores médicos del mundo, incluyendo a Bonney, su propia máquina del tiempo. Pero ni siquiera el tiempo podía curar a los muertos. Tras el anuncio de Enel, se escucharon fuertes ovaciones, pero solo hubo un silencio ensordecedor. Al menos entre los altos mandos del ejército de Enel. Los soldados de infantería y la gente común reclutada en el ejército de Enel continuaron festejando, quemando sus armas y bailando alrededor de las hogueras. Los cocineros inmediatamente comenzaron a preparar sus platos más extravagantes, preparados para alimentar a un ejército. Un ejército de ganadores. La atmósfera se expande por todas las islas, ya que una gran celebración era exactamente lo que necesitaban después de una situación tan estresante. Vegapunk fue bastante rápido en reconstruir el cuerpo de Franky, y también ayudó a reparar el cuerpo esquelético de Brock. El propio Vegapunk estaba celebrando a pesar de haber perdido un satélite en el proceso, y ese era York, el que los había traicionado. Fue bastante desafortunado, pero la habrían ejecutado de todos modos tras ser capturada, así que no se derramó ninguna lágrima. Además, aún podrían traerla de vuelta si fuera necesario. Mientras Punk Records estuviera intacto, ningún Vegapunk satélite podría morir realmente. Y los Punk Records todavía estaban en muy buena forma en el Thousand Sunny, pues el científico loco ya se había convertido en miembro de los Sombrero de Paja. En general, los sombreros de paja no sufrieron muchas pérdidas. Bueno, Usopp había perdido a su padre, pero decidió reprimir su dolor por ahora y celebrar su dura victoria. Él estaba entre los muchos que habían decidido hacerlo por ahora, para disfrutar el dulce sabor de la victoria antes de sentir el amargo regusto del precio de la victoria. Pero los líderes del ejército no iban a estar entre quienes disfrutarían de las celebraciones. En cambio, su trabajo era mucho más sombrío, contar a los fallecidos y planificar el futuro. Su mesa y sala de guerra se habían trasladado al único edificio de Tierra Santa que apenas se mantenía en pie. Anteriormente, este edificio estaba ocupado por los ancianos Eimu. Habían colocado su mesa justo enfrente de la escalera destartalada que conducía al trono vacío. Ocupando territorio enemigo y aprovechando el silencio gélido del campo de batalla, habían decidido tener allí su encuentro. Las pérdidas que sufrieron fueron enormes. ¿Pero qué podría haber hecho de otra manera? Si Enel y Luffy hubieran entrado de cabeza en la batalla, habrían sido abrumados por las fuerzas del gobierno mundial junto con Imu. El ejército de Enel fue reclutado y construido por una razón, y las pérdidas que sufrieron parecían necesarias, aunque también parecían evitables. Estábamos demasiado desprevenidos, puede que todos discutiéramos en la misma mesa, pero ninguno estaba preparado para trabajar junto al otro. Akainu suspiró mientras miraba el espacio vacío a su lado. Aokiji. Era un hombre de pocas palabras, un hombre que siempre vivió intentando cumplir con las expectativas de los demás. Pocas veces hacía las cosas como realmente quería. Sus poderes fueron monumentales para mantener a raya a las fuerzas del gobierno mundial. Fue monumental para reducir las bajas contra los pacifistas y contra la grabación de Poseidón que el gobierno mundial empleó. Diablos, él fue la única razón por la que la bomba de hidrógeno de Enel no mató a la mitad de su ejército. Pero, en su cansancio, no había podido protegerse de la llama materna. No fue el único en caer allí. Tokikake, Gion e incluso Tsuru perdieron la vida. Alrededor de 1000 marines regulares también cayeron. Esas fueron solo las bajas entre los marines. Los revolucionarios habían perdido miles más, lo mismo que los piratas. Muchos de los hijos y comandantes de Barba Blanca fueron asesinados en el mismo lugar. Los únicos supervivientes de la llama madre del nivel del mar fueron Ase y Aruta, el más joven de los comandantes de Barba Blanca, quien sobrevivió gracias a que Josu lo protegió con su cuerpo de diamante. Josu quedó quemado hasta quedar crujiente, desafortunadamente, lo mismo le ocurrió a cualquier otra alma desafortunada que hubiera estado frente a la llama madre en ese fatídico momento. Por eso intenté evitar esta guerra durante toda mi carrera, una pérdida de vidas tan masiva es simplemente inevitable durante una guerra. Sengoku suspiró mientras frotaba el lomo de su cabra blanca. Miró los dos asientos vacíos cerca de él en la mesa. Sephiroth y Tsuru. Habían sido amigos y camaradas de Sengoku desde tiempos inmemoriales. ¿Y ahora? Ambos fallecieron. Sus cuerpos fueron tan profanados que ni siquiera se les pudo dar un entierro apropiado. Garp era igual que él. Lloraba a todos los que habían fallecido, especialmente a Aokiji, quien había sido su alumno en algún momento.
Al otro lado de la mesa, Dragón estaba solo. Kuma y Sabo estaban celebrando mientras podían. Sin embargo, el líder revolucionario no pudo seguir su ejemplo. Para él, el ejército revolucionario no era solo una organización. Era un grupo de amigos que fundaron una insurgencia para recuperar el mundo de manos de los opresores. Perder a una sola persona fue doloroso para él, pero perder a tantas, fue simplemente deprimente. Francisco y Shiki tampoco estaban de humor para celebrar. El asiento de Barba Blanca estaba vacío, y Marco estaba detrás con expresión seria. Ace estaba demasiado deprimido como para asistir a la reunión, y mucho menos para celebrar, y Luffy se fue a consolarlo y ayudarlo a salir de su estado depresivo. Charlotte Linlin tampoco se encontraba en su mejor momento mental, había perdido a muchos de sus hijos que la acompañaban. Estaba en proceso de duelo por ellos. Ella seguía presente, pero solo miraba al vacío en silencio. Después de todo, había llegado a preocuparse genuinamente por sus hijos, y ahora tantos le habían sido arrebatados. Ninguno de nosotros estaba acostumbrado a trabajar en equipo, y eso no habría cambiado con solo unos meses de preparación. Francisco suspiró mientras miraba a su alrededor. Todos eran luchadores fuertes, orgullosos y cansados de otras facciones del ejército. Tal vez si hubieran podido dejar de lado por completo su desconfianza mutua, podrían haber trabajado mejor juntos, pero eso no fue posible simplemente por lo diferentes que eran sus vidas antes de unirse al ejército. Pero ya era demasiado tarde para pensar en eso. Aún así, muchos más se habrían perdido de nuestro lado de no ser por ti. Akainu giró la cabeza hacia la estrella principal de su campo de batalla, Trafalgar de Law. Nadie necesitaba mencionar cuánto les había ayudado Law. Llegó al punto en que incluso Akainu, que odiaba a los piratas, lo miraba con gran respeto. Solo hice lo que me ordenaron. No merezco ningún elogio, pues no pude salvar a todos, Law suspiró. Se había agotado por completo durante la guerra y ahora estaba demasiado tranquilo para celebrar. Akainu suspiró al escuchar eso, pero no se detuvo en ello por mucho tiempo, en cambio, su mirada se volvió hacia Enel. Todos los demás en la mesa dejaron de hablar entre ellos, ahora todos miraban a Enel, esperando su opinión sobre el asunto. Incluso habiendo logrado su objetivo, Enel seguía siendo el líder del ejército. Las pérdidas que sufrimos fueron enormes, pero al menos ya está hecho. Solo podemos lamentar a los muertos, pero al menos sus vidas ayudaron a allanar el camino hacia un futuro mejor. El dios del rayo estaba deprimido. Sin querer, había causado mucho daño a su pueblo, o mejor dicho, a toda la gente del mundo, todo por un ataque que finalmente no logró matar a Imu. Todos estábamos preparados para esta guerra. Sabíamos que nos jugábamos la vida. Para eso nos alistamos. Garp suspiró. Sus palabras no delataron la actitud sombría que reinaba en aquella destartalada sala de guerra. De hecho, todos en el ejército sabían que podían perder la vida. Me preocupan aún más todas las posibles bajas civiles causadas por el aumento del nivel del mar. La voz de Enel pareció despertar a todos. Todos se habían concentrado en sus pérdidas, pero se habían olvidado de pensar en cómo podría haberse afectado el resto del mundo. ¿Y quién podría culparlos? No era como si ninguno de ellos hubiera afectado directamente al mundo, y el aumento del nivel del mar fue controlado por Aokiji cerca de la Tierra Santa, así que nunca lo sintieron. Los niveles del mar habían subido debido al ataque de Enel, y habían sido bajados nuevamente por el calor de las llamas madre. Pero el daño probablemente ya estaba hecho. No podemos culparnos por eso. En una batalla como la suya, estas cosas son de esperar. Más bien, es un milagro que esto sea lo único que haya afectado a la vida de los civiles. Francisco suspiró, sabiendo que sus palabras no servirían de mucho para calmar la culpa de Enel, pero aún así lo intentó. En efecto, era inevitable que hubiera bajas en una batalla entre dioses. Algunos reinos estaban preparados para los desastres. Los Morgan enviaron una advertencia a todos los que pudieron oírla antes de que llegáramos a Tierra Santa. Sengoku, aunque no solía ser muy amable con Francisco, ahora tenía que darle la razón. Habían hecho lo mejor que podían para minimizar los daños en caso de que ocurriera tal situación, pero desafortunadamente para ellos, había muy poco que pudieran hacer en realidad. La mayoría de los reinos no tenían forma de escapar de las inundaciones. Una advertencia de último minuto no significaba nada. Y lugares como el archipiélago Sabaody probablemente quedaron totalmente sumergidos y solo quedaron los árboles. En ella había enviado sus sentidos a todo el mundo, sabía que había hecho daños irreparables en muchos lugares. Morgans y muchos de sus asociados de Lampa también habían salvado innumerables vidas, utilizando cientos y cientos de dirigibles para sacar a gente de sus casas inundadas, pero no podían hacer mucho más.
Esto solo fue posible porque Morgans había aprovechado el caos últimamente y se había convertido en el emperador del inframundo. Él era el único emperador del inframundo que quedaba, controlaba a los demás y esencialmente a todo el inframundo del mundo mientras aún dirigía su estación de noticias religiosamente. Pero incluso con su amplia influencia, millones de personas habían muerto. No podemos culparlos por lo ocurrido, ustedes estaban concentrados en destruir la amenaza más peligrosa de la oposición. Por ahora, debemos centrarnos en la reconstrucción. Necesitamos empezar cuanto antes. Dragón suspiró y miró pensativo el mapa que tenían delante. Todas las demás personas presentes no pudieron evitar asentir, ya no tenía sentido centrarse en lo que habían perdido. Necesitaban mirar hacia el futuro, planificar cómo gestionar el caos resultante. La caída del gobierno mundial dejaría sin duda un enorme vacío en la estructura de poder mundial, y no les cabía duda de que algunos intentarían aprovecharse de ello. Los marines están listos para reanudar sus operaciones. Esta vez, con una vigilancia más estrecha de cada oficial en los 4 mares, incluido Grand Line. Akainu ya estaba al tanto de sus asuntos. Ya no contaba con la ayuda de Aokiji, pero estaba preparado para asumir la responsabilidad de almirante de flota una vez más. Y no estaba solo. Hemos disminuido en número, así que tenemos mucho reclutamiento y selección por delante. Sengoku, su predecesor, seguía a su lado, respetándolo y ayudándolo en todo momento. Pero los propios marines ya no necesitaban estar solos. El ejército revolucionario se fusionará con la infantería de marina. Las palabras de Dragón hicieron que todos voltearan a verlo. Nadie realmente esperaba que eso saliera de su boca, esperaban que los revolucionarios se disolvieran o se convirtieran en un tercer partido que supervisar a las cosas a distancia. Necesitamos apurarnos y restablecer el equilibrio en el mundo. Hablaré con mi gente y les daremos una mano a los marines para que los ayuden a todos. Aunque resulta sorprendente, nadie podría realmente discutir la lógica del líder revolucionario. Eso podría ser lo mejor, los marines tienen una reputación baja ahora mismo, mientras que los revolucionarios son todo lo contrario. Quizás sea lo mejor si Dragón es el líder público de los marines por ahora. En él también se frotó la barbilla mientras hablaba. La fusión entre los revolucionarios y el resto de los marines crearía una fuerza lo suficientemente significativa como para disuadir a la mayoría de los contendientes más codiciosos por el trono del mundo. La justicia y el orden podrían prevalecer si trabajaran juntos. Akainu miró a Dragón un segundo, con los ojos entrecerrados. Pero terminó suspirando y asintiendo. Puede que en algún momento desconfiara de los revolucionarios, pero ahora eran compañeros de armas. No tenía sentido hacerlo. En primer lugar, los revolucionarios solo estaban en contra del gobierno mundial, no de los marines en sí, por lo que Akainu podía perdonar fácilmente cualquier transgresión pasada. Ahora que está resuelto, ¿qué pasa con los emperadores en esta sala? Francisco asintió y miró a todos a su alrededor. Seguiré vigilando mi territorio, cuidando de mi gente y asegurándome de que nada malo ocurra allí. Big Mom fue la primera en hablar. Los demás solo asintieron al oírla. Retomaré el manto de papá y guiaré a mis hermanos restantes para asegurar sus territorios. Intentaremos mantener la paz. Marco también habló, todavía de pie junto a la silla de su padre, sin sentarse. Tenía grandes zapatos que llenar, pero estaba dispuesto a esforzarse. La fuerza de su fruta del diablo despertada sin duda le vendría muy bien. También me aseguraré de que no ocurra nada en mis territorios. Shanks suspiró, cruzándose de brazos y mirando a un lado, donde Miauca asintió, aceptando en silencio ayudar a su amigo. Tomaré el control de los territorios de Kaido en el Nuevo Mundo y mantendré la paz allí, supongo. No hay mucho más que pueda hacer, a menos que el capitán tenga alguna otra sugerencia. Shiki el León Dorado también parecía tener su futuro planeado en su mayor parte, a pesar de buscar el acuerdo de Enel. A Francisco ni siquiera lo cuestionaron. Siempre estaría al lado de Enel, pasar a lo que pasara o lo que el Rey del Cielo decidiera hacer. Bien, entonces el equilibrio en el Nuevo Mundo se mantendrá prácticamente sin cambios. Sengoku asintió, frotándose la barba. Bueno, seguro que todo estará mucho más tranquilo. No habrá enfrentamientos ni guerras territoriales. Ahora somos todos hermanos de armas. Shiki sonrió al hablar y miró a sus camaradas con una sonrisa, que fue correspondida por sus compañeros emperadores. Nadie se oponía a que el León Dorado se convirtiera en emperador. Era simplemente un paso natural. Sin duda, tenía la fuerza para respaldar su título. Bien, pero necesitaremos establecer algún tipo de gobierno central. No queremos estar desorganizados ahora mismo. Sengoku, una vez más, miró a la única persona en la sala que podía decidir tales cosas.
Bueno, creo que ya ha pasado el tiempo de la clase dirigente. Todos los nobles mundiales restantes serán acusados y perseguidos por sus crímenes, ya no habrá un rey del mundo, es mejor si esto se maneja como una república. El rey del cielo no había pensado mucho en lo que sucedería después. Estaba demasiado preocupado por el proceso, pero creía que podrían resolverlo todo. ¿Una república? Garb ladeó la cabeza. Un signo de interrogación casi le salió del cráneo. Diferentes instituciones y reinos trabajan por el bien del pueblo y votan sobre políticas y normas que los demás organismos deben seguir. Así lo explicó el Rey del Cielo. No era una representación exacta de una república, pero era lo que quería lograr. Todos asintieron al escuchar eso, realmente era la mejor estrategia posible que cualquiera de ellos pudiera pensar, al menos les ayudaba a evitar cometer los errores del pasado. ¿Y qué hacemos con eso? Kizaru volvió la mirada hacia el trono vacío que aún estaba en la habitación con ellos. Podríamos conservarlo como recordatorio de nuestros errores pasados, murmuró Fujitora mientras agarraba su espada envainada. Eso es lo que inicialmente se pretendía. Un objeto para significar que no había un solo gobernante en el mundo, pero eso no duró mucho a lo largo de los siglos. En él se levantó lentamente de su asiento y comenzó a subir aquellas escaleras en ruinas. Todos lo observaban con curiosidad, siguiendo cada uno de sus movimientos con la mirada. Algunos temieron por un momento que en él se sentara en el trono, reemplazando a Imu. Pero lo que ocurrió fue más bien lo contrario. En un destello de luz, el trono se vaporizó. El dedo de Enel lo señaló, y una ligera humareda salió de él. No necesitamos un símbolo para recordar la historia siempre que escribamos todo correctamente. Eso fue lo único que dijo. Y era todo lo que la gente en la sala necesitaba oír. Bueno, pues, buena gente, es hora de ponernos manos a la obra. Pero dejemos que nuestros camaradas disfruten un poco más de su victoria. Capítulo 302. Capítulo final. Desarrollo, paz y tiempo. Las celebraciones duraron 3 días en total, con solo los líderes del ejército en la periferia, haciendo un plan más concreto para su futuro gobierno mundial. Sengoku ya había comenzado a escribir cartas a todos los líderes del mundo, pidiéndoles que visitaran la antigua Tierra Santa dentro de un mes. Shiki ya había limpiado los escombros con su poder y pronto comenzarían a reconstruir. Los dragones celestiales fueron encontrados en su pequeño escondite en las profundidades de la Tierra, al otro lado de la línea roja. Quien los encontró fue nada menos que Enel. ¿Cómo podrían esconderse después de todo? Imu había intentado ponerlos en una habitación completamente encerrada en agua de mar y piedra marina, pero los sentidos de Enel estaban entrenados hasta el punto en que lo notó de todos modos. El pequeño vacío cerca del fondo del mar. Un escuadrón de guerreros del reino de los hombres Gyojin liderado por Jinbei fue el que los desenterró, sin siquiera molestarse en sacarlos de la habitación en la que estaban, ya que literalmente los arrastraron enteros a la superficie del mar. Luego vino, la ejecución en vivo de los dragones celestiales, seguida del anuncio de Enel al mundo. Muchas generaciones han luchado por la libertad en este mundo en ruinas. Y esta vez nos tocó a nosotros. La buscamos con cada aliento. Al lado de Enel estaba Luffy, detrás de ellos estaban Garp y los marines, Francisco y los piratas. Y en una plataforma justo frente a ellos estaban los nobles arrodillados, todos amordazados y llorando, con sus cabezas asomando y esperando a ser cortadas limpiamente ya que la propia gravedad no les permitía moverse. Sus verdugos. Antiguos esclavos que habían quedado atrapados con los nobles. Todas sus marcas han sido borradas con la ayuda de Vegapunk, pero sus recuerdos de tormento aún persisten. Hoy nos encontramos al borde de un nuevo amanecer. Un tiempo sin las ataduras de antaño, donde incluso quienes una vez fueron llamados esclavos podrán resurgir y vivir en libertad. La sangre de los nobles saciará nuestra sed de venganza, y nuestra visión del futuro podrá permanecer pura. Ya no habrá trono, ya no habrá nobles celestiales a los que se ven obligados a admirar y respetar. Enel agitó la mano mientras hablaba con gran vigor, como el verdadero líder en el que se había convertido. Por un instante, el dios del rayo, tras despertar, pudo sentirlo, el mundo entero gritaba. Gritaba. Que les corten la cabeza. Su voz resonó con sus deseos mientras los antiguos esclavos que habían sufrido ya no se contenían más. Cayeron cuchillas, se cortaron cuellos y rodaron cabezas. Algunos fueron destripados, otros simplemente recibieron un corte en la yugular y fueron abandonados para que se desangraran. Solo un exnoble mundial no estaba en el pedestal, siendo asesinado. Era el único que había tratado a sus esclavos como personas, el único que no seguía las costumbres de sus compañeros dragones celestiales. Su nombre era Don Quixote Mjosgat.
Su mundo había cambiado durante su estancia en el reino Gyojin, y esa fue la única razón de su supervivencia. Su capacidad de transformación les había demostrado a todos que, al fin y al cabo, solo era humano. Pero los demás ya habían llegado demasiado lejos. Solo los niños se salvarían, aquellos que aún no habían tenido tiempo de hacer nada malo. Los marines los vigilarían de cerca para asegurarse de que nada les sucediera y que no intentaran recuperar nada de su gloria pasada. Tal fue el final de la nobleza del mundo anterior, pero también fue el comienzo de un mundo nuevo. El movimiento del ejército de Enel fue veloz al concluir las celebraciones. Rápidamente se formó una nueva república mundial, que estableció su base en la misma tierra donde combatieron. La Tierra Santa de Mer y Geoise fue rápidamente remodelada y ese mismo año pasó a llamarse acertadamente Tierra de la Libertad, Liberterra. Se convirtió en una ciudad en expansión hecha de maquinaria y mármol, que albergaba tanto el Palacio del Parlamento, uno de los más grandes del mundo, como el Laboratorio Punk, que era la nueva residencia de Vegapunk y sus satélites. Y por supuesto, a diferencia de las gigantescas estructuras que antes se alzaban en esa tierra, nada estaba restringido a los forasteros que seguían el imperio de la ley, todos estaban invitados a visitarlo, a posar sus ojos en las numerosas lápidas que cubrían el Salón de los Grandes. Allí yacían los restos de los cuerpos de los numerosos héroes que habían caído en esa lucha masiva por la libertad. Contaba sus historias, sus sueños, cosas que habían escrito las personas que los conocían mejor. En cuanto al resto del mundo, los gigantes, después de negarse a unirse al ejército de Enel y luchar contra el gobierno mundial, quedaron un poco marginados con la noticia de la victoria del Rey del Cielo. Pero eran un país mayormente aislado, así que las cosas no les afectaron tanto. La vida seguía como siempre. Wano fue algo diferente. A pesar de no estar en condiciones de unirse a Enel, todos celebraron su victoria. Independientemente del hecho de que Wano no se vio demasiado afectado por el poder gobernante del mundo en su estado cerrado, todavía consideraban a Enel, Luffy y sus alegres bandas los salvadores de Wano. Una victoria para ellos era una victoria de Wano por poder, por lo que Momonosuke no hizo nada y celebró durante una semana entera, abriendo la despensa de los clanes nobles para alimentar y emborrachar a toda la población al mismo tiempo. Mientras estaban celebrando, la República del Nuevo Mundo extendió rápidamente su influencia por todo el mundo con la ayuda de los Neo Marines, liderados por Monkey D. Dragon. Con una fuerza abrumadora, sofocaron temporalmente la piratería en los 4 mares. También establecieron bloqueos en Paradise, la primera parte del Grand Line, algo prácticamente inédito hasta entonces. Esto permitió que los reinos y las comunidades prosperaran. La prosperidad se vio aún mayor gracias a que los avances tecnológicos de Vegapunk ahora podían difundirse por todo el mundo y utilizarse para el bien de la gente. Muchos ya no necesitaban pasar hambre. Las naciones que antes eran tribales ahora estaban ampliando sus horizontes. Pero lo más importante es que la gente ya no tenía que vivir con miedo. Después de tantos meses de luchar y rebelarse por una causa que consideraban justa, ahora finalmente estaban obteniendo un cierre porque todo era exactamente lo que necesitaban. Se perdieron innumerables vidas, pero al menos habían ganado. Ahora podían seguir adelante, recordando a los que habían fallecido y al mismo tiempo anhelando las cosas nuevas en sus vidas. La injusticia siempre existiría en el mundo, al igual que el crimen. Pero al menos ahora la gente no tenía que preocuparse por un tirano opresor que les pisaba los talones constantemente. Con el crecimiento tecnológico ahora sin restricciones impulsado por Vegapunk, los criminales comunes también fueron mucho más fáciles de atrapar gracias a que los sistemas de cámaras se volvieron más comunes. En cuanto a Enel, el hombre que lo había impulsado todo. El que primero había lanzado el guante ante el gobierno mundial. El hombre que había llevado la victoria en su mente y en su espalda a través de todo, por fin era libre para descansar. El descanso fue lo único que Enel tuvo poco durante su viaje, y tan pronto como se resolvieron los asuntos, decidió partir de Liberterra y seguir su propio camino. Francisco quiso seguirlo al principio, pero Enel se fue en mitad de la noche, dejando solo una nota. Al final, Francisco se unió al León Dorado Shiki. Un poco decepcionado, pero no del todo, pues aún podía pasar tiempo con sus amigos en el Nuevo Mundo. En cuanto a las razones de la partida de Enel, había visto infinidad de cosas antes, pero pocas veces tenía tiempo para disfrutar de lo que realmente le interesaba. Las maravillas del mundo. Vistas impresionantes y una arquitectura antigua que pocos ojos en el mundo tuvieron el placer de presenciar, Enel quería que sus ojos los contemplaran a todos personalmente, no desde la distancia a través de sus sentidos divinos. El barco vikingo volador se convirtió en algo parecido a una leyenda en los pocos meses que Enel viajó solo.
Pero no iba a estar solo por mucho más tiempo. Un día, mientras visitaba unas ruinas de un reino olvidado en las profundidades del Nuevo Mundo, recibió una visita. Justo en su barco, una persona llamó a la puerta alta de su habitación. Los había presentido, pero aún así iba a fingir sorpresa al abrir la puerta, al menos eso planeaba, hasta que el pomo de la puerta se convirtió en una mano y lo golpeó en el estómago. Konaki. El emperador suspiró al sentir las vibraciones del golpe resonar en su abdomen. Aún así, con su mejor sonrisa, abrió la puerta. Robin. Ha pasado tanto tiempo, ni siquiera logró terminar cuando el arqueólogo irrumpió y le dio una patada en la espinillera. Cállate, ingrato. ¿Cómo te atreves a desaparecer así? Como algunos habrán adivinado, estaba un poco enfadada. Quiero decir, necesitaba algo de tiempo para descomprimirme después de todo. Otra patada interrumpió al ex emperador, esta vez estaba empezando a sudar un poco, su fachada tranquila se rompió. Vale, quizá estaba más que un poco enojada. Descomprimirse. Todos necesitábamos tiempo para procesarlo todo. Pero desapareciste en cuanto se construyó Liberterra. La voz molesta de Robin parecía reflejarse en la sonrisa falsa de Enel. Bueno, quizás estaba pasando por una especie de crisis de la mediana edad, admitió finalmente el emperador mientras respiraba profundamente y analizaba su entorno. Claro que sí. Robin le tiró del lóbulo de la oreja, arrastrándolo por la cubierta y señalando las ruinas que llevaba una semana examinando detenidamente, nada más que un arco de piedra derruido con algunos garabatos. Eso es lo que has estado haciendo en lugar de pasar tiempo conmigo. Enel parpadeó unas cuantas veces, mirando entre la estructura de piedra y Robin. Sí, es un poco estúpido cuando lo dices así. Enel se rascó la barba rubia mientras sus ojos azul rey se fijaban más en Robin. La arqueóloga del sombrero de paja estaba a punto de quejarse un poco más, pero las siguientes palabras de Enel la detuvieron en seco. Oye, ¿qué te parece si de ahora en adelante miramos piedras tontas juntos? Matar dos pájaros de un tiro, monumento interesante, o como se diga. El dios del rayo la abrazó de inmediato mientras hablaba. Los ojos de Robin se abrieron ligeramente antes de que una sonrisa se dibujara en sus labios. Deberías haberlo dicho desde el principio, bruto. Los propios brazos de Robin terminaron envolviendo el torso musculoso de Enel. Ahora era el comienzo de su propia aventura. A un lado, el dirigible de Morgan seguía flotando en las cercanías. El emperador del inframundo por fin había cumplido su misión de reunir a los dos amantes. Esta va a ser una gran y saludable noticia. El hombre pájaro se rió entre dientes mientras su equipo de editores lo miraba con preocupación. La tetera Newstea Pop se alejó flotando después de que Morgans tomó algunas fotografías de Enel y Robin abrazándose. Enel no pudo evitar flexionarse levemente al sentir que le tomaban las fotos, haciendo lo posible por verse lo más guapo posible, intento que definitivamente fue sentido por Robin, quien inmediatamente levantó los brazos y tiró de sus mejillas con molestia en la mirada. Maldito presumido. ¿A quién intentas hacerte el guapo? La fingida ira de Robin solo quedó delatada por la sonrisa de felicidad que se dibujaba en sus labios. El propio Enel no pudo evitar sonreír ampliamente. Luego, bajó aún más el cuerpo y besó a Robin. Fue un beso largo y apasionado, que sorprendió incluso a Robin. Pero cuando el ex emperador se irguió y miró hacia el horizonte, la confianza rebosó en su interior. Por fin. Es hora de dejar de preocuparse por el tiempo. Enel suspiró, antes de apretar con más fuerza la mano de Robin. Ahora además con la mejor compañía posible. Cuando el sol alcanzó su punto máximo de belleza, el único pensamiento en la mente de Enel era: la vida no podría ser mejor. Capítulo 303. Epílogo 1. Progresión natural, gran acontecimiento y recuerdos. Narración POF. Los años pasaron rápidamente, con tanto trabajo y ocio en todo el mundo, era difícil seguirlo. Enel y Robin habían pasado todos los años desde su reencuentro juntos, de la mano, explorando el mundo mientras finalmente disfrutaban de la paz después de la tormenta que casi había destruido el mundo. Solo detuvo su exploración momentáneamente cuando Enel notó que el vientre de Robin sobresalía visiblemente un día. Sí, al final pareció que el método del coito interrumpido no era un anticonceptivo perfecto. De todos modos, los dos alegres arqueólogos vieron esto como una señal de que necesitaban establecerse lentamente y también casarse. No les entró el pánico ni les entristeció. De hecho, ambos estaban muy emocionados de ser padres. Enel ya tenía experiencia manejando niños ancianos, por lo que se sentía aún más preparado para el papel. En cuanto a Robin, ya era una anciana, aunque su apariencia lo indicara. Llevaba décadas mentalmente preparada para tener un hijo, pero nunca había sido una prioridad.
No hubo ninguna propuesta glamorosa, los dos simplemente decidieron lógicamente que casarse era el camino correcto a seguir. Claro, el ex emperador seguía arrodillándose y poniéndole un anillo. Pero solía arrodillarse al interactuar con ella debido a la diferencia de tamaño. Ser tan grande como en él era a veces tanto una bendición como una maldición. Pero el ex emperador podía arreglárselas, ya Robin tampoco parecía importarle. La boda que siguió fue tan grandiosa como uno podría esperar. Las invitaciones se enviaron a todo el mundo con la ayuda de Morgans, quien fue el padrino de la boda junto a Stussy. No se sabía cuándo terminaron juntos, pero parecían bastante felices. El propio Morgans era el más adecuado para el papel de padrino, ya que era esencialmente lo más parecido a que Robin tenía un padre en general. Él la había protegido de muchas amenazas, incluido el antiguo gobierno mundial cuando era joven y había estado allí para ella durante mucho tiempo, principalmente desde las sombras. Entre los mejores hombres de Enel se encontraban Francisco, Garp, Wiper, Joven, Luffy, Dragón e incluso Akainu. Había muchos, y la propia Robin tenía una lista bastante grande de personas a las que invitar, por lo que realmente terminaron con un lugar bastante lleno. Francisco y Bonney esencialmente vinieron como un paquete, los dos vivían juntos, gorroneando la gran propiedad de Shiki, sin siquiera el más mínimo indicio de vergüenza. Garp vino con Dadan, los dos actuaron más como viejos peleando que como una pareja, pero en él no era quien para juzgar. Wiper llegó con Raki, uno de los guerreros shandianos del pasado y miembro de los Guardianes de Dios. Lamentablemente, Open no tenía pareja, simplemente lo emparejaron aleatoriamente con Nami, para gran disgusto de Sanji. El cocinero rubio no había perdido su gran temperamento ni personalidad a lo largo de los años, aunque también estaba en una relación comprometida e incluso técnicamente casado con una de las hijas de Big Mom, Charlotte Pudding. Luffy también había llegado de la mano de Boa Hancock, para envidia de muchos. La mujer finalmente logró conquistar su corazón tras aprender a cocinar a un nivel al menos cercano al de Sanji. En él encontró sus esfuerzos dulces y divertidos, ya que Luffy probablemente se habría sentido igualmente halagado y conquistado por un suministro constante de gigantescos trozos de carne con un poco de pimienta y sal, los condimentos son opcionales. Dragón también vino con un crocodile con aspecto sospechosamente femenino. La otrora famosa miembro del gremio Cross parecía haber recuperado su género original. Al menos eso mencionó Dragón. En él ya lo sospechaba, pero el hecho de que resultara cierto fue suficiente para hacerle escupir su bebida. Pero aún no podía compararse con la reacción que Luffy había mostrado cuando finalmente se enteró de que Crocodile era su madre. Pero esa es una historia que es mejor dejar para otro momento. Akainu fue un caso un tanto extraño, lo emparejaron con Ina, Viva y algunas otras para algunas fotos, pero no estaba tan interesado en ellas ni en ninguna mujer en general. Él ya era técnicamente un anciano y podía prescindir del drama. La mayor parte del tiempo pasaba con los demás marines, así como con los piratas que había llegado a respetar durante y después de la guerra, como Lau o Kuma. La boda no ocurrió en un solo lugar, no, ocurrió en una amalgama de islas del tamaño de un reino, reunidas por Shiki. En cuanto al resto de asistentes a la boda, Shiki había estado ocupado, organizando casi cada aspecto de la boda con una dedicación casi asombrosa. Por supuesto, en él estaba seguro de que una parte de eso se debía a que el León Dorado solo quería una buena razón para acoger nuevamente a todos en sus islas. Sengoku y los nuevos marines también estaban allí, pero no es como si fueran a extrañarlo por nada del mundo. Fujitora puede haber sido ciego, pero aún así quería dar testimonio de la unión. El glorioso ejército del Rey del Cielo se reunió una vez más. Básicamente habían hecho una gira mundial, tanto recogiendo invitados como haciendo turismo durante las 2 semanas que duraron las celebraciones de la boda. Big Mom y sus hijos liderados por Katakuri y Perospero llegaron trayendo muchos dulces. La propia Lin Lin había supervisado la creación del pastel de bodas más grande que uno pudiera imaginar, era fácilmente del tamaño de un castillo. Ese pastel también fue construido en parte por Sanji, quien ahora pasaba la mayor parte de sus días al lado de Pudding, cocinando con los mejores del mundo. Shanks y su tripulación también estuvieron presentes, trajeron de regalo mucho oro y joyas, ya que el hombre pelirrojo se sentía poco inspirado ese día. El pelirrojo también llevaba su sombrero de paja. Luffy se lo había devuelto después de la guerra. Al final, solo después de lograr su objetivo por completo, el dios del sol pudo proclamarse un gran pirata. Miau también había llegado, trayendo vino de elaboración propia. Su aspecto era prácticamente el mismo de antes, salvo por las 3 enormes cicatrices en forma de cruz que ahora le marcaban el pecho. Aunque ya no era el espadachín más fuerte, seguía siendo un aliado confiable.
El título nunca le había importado. Solo le importaba enfrentarse a oponentes dignos. Roronoa Zoro, el hombre que lo derrotó y reclamó su título, era el mismo espadachín que Mihawk había entrenado para ese propósito. Tener una pelea digna. Y el maestro de la espada de cabello musgoso había cumplido. Ay, si tan solo hubiera logrado llegar a la boda como era debido. Había llegado solo una semana después y proclamó que todos los demás se habían perdido. Afortunadamente los otros sombreros de paja fueron mucho más puntuales. Especialmente Brock, que también fue el músico de la boda. Le había resultado difícil recuperarse después de la guerra, pero su fruta del diablo le había permitido revivir finalmente después de que Vegapunk había reconstruido su cuerpo. Ahora tenía una banda itinerante, y uno de los músicos principales era, curiosamente, una ballena gigantesca que producía sonidos rítmicos por su espiráculo. Por supuesto, Shiki también había preparado alojamiento, trayéndose a Clouds para que fuera cómodo durante la actuación. Frankie había llegado junto con Vegapunk y sus satélites. Estella, el cuerpo principal de la anciana científica, ya era completamente robótico, así que su aspecto antiguo solo era una decisión de diseño. Con el paso de los años, Frankie no había perdido nada de su estilo inusual, pero al menos usó la mitad superior de un smoking para la boda. Como regalo, les trajo a los novios una cama matrimonial que también podía actuar como un acorazado volador que disparaba láseres. Fue un regalo genial, difícil de rechazar y, sin duda, elegante. Sin embargo, tenía un fallo de diseño bastante molesto. Su modo de batalla se activaba tras 3 aplausos. Pero eso era algo que Robin y Enel iban a descubrir por las malas. Jinbe y una gran delegación del reino Gyojin también asistieron, trajeron muchos regalos, incluidas algunas baratijas hechas de conchas especiales que solo se podían encontrar en el fondo del océano. Nami había acompañado a Vivi y al rey Cobra desde Arabasta, y después de terminar su mapa del mundo, pasó la mayor parte de sus días viajando y cuidando su jardín de mandarinas en su ciudad natal. Chopper también era ahora un médico viajero, que se quedaba la mayor parte del tiempo con Nami y la protegía, al mismo tiempo que controlaba e investigaba diferentes enfermedades. Usopp había regresado a su ciudad natal después de un tiempo, ahora con algunas historias reales que contarle a su novia de la infancia, con quien también terminó casándose. Los piratas del sombrero de paja siguieron siendo una tripulación, a pesar de estar dispersos por diferentes partes del mundo. Cada miembro conservaba un trozo de la vibrecard de Luffy, y cada pocos meses se reunían para pasar tiempo juntos. El vínculo que habían construido nunca se desvanecería por completo. Y en él había logrado formar un vínculo similar con mucha gente también. Cuando el ex emperador del cielo finalmente dio un paso hacia el altar, rodeado de todas las personas que habían caminado junto a él en su arduo viaje, se sintió verdaderamente realizado. Amigos que se volvieron enemigos, luego amigos de nuevo. Criminales y reyes, capos y emperadores, todos se unieron y lucharon junto a él. Ahora estaban nuevamente junto a él, pero esta vez para celebrar el momento más feliz de su vida. Y para cerrar el libro y cortar el pastel, bueno, ya no quedaba mucho pastel, ya que Luffy logró meterse la mayor parte en la boca, de alguna manera, durante la ceremonia. Robin y Enel estaban demasiado felices como para enojarse o incluso preocuparse, aunque Big Mom y Sanji comenzaron a patear el trasero del inflado dios Sol. Garp simplemente se rió a carcajadas y tragó un poco del pastel restante, mientras que Dragón simplemente miró la escena con preocupación, antes de unirse a su hijo y padre para comer más pastel. La crocodile a un lado también murmuró algo como: «Es por esto que los abandoné a todos y me convertí en un hombre». Por desgracia, la familia Monkey siempre iba a ser disfuncional. Pero por lo demás la boda estuvo exenta de otros incidentes. Aparte de la vez que Francisco y Zoro iniciaron un duelo de espadachines. Solo lograron destrozar 1 o 2 montañas antes de que Shiki los enterrara hasta el cuello en tierra reforzada con Aki. Garp entonces procedió a jugar al topo con sus cabezas, pero eso no vino al caso. Fue un momento hermoso. Y en él se quedó con muchos buenos recuerdos. Y al ver la figura aturdida de Robin todavía despertándose en la mañana, con su cabello un poco quemado después de que su cama comenzara a disparar láseres al cielo, sintió que los buenos recuerdos seguirían fluyendo. Y corte pronto traeré el siguiente capítulo, dejen su like y suscríbanse si les gustó el video.